Muy buenas tardes. El día de hoy el grupo Memoria 12 va a grabar el último video del periodo académico 2022. Espero que les guste. ¿Por qué se originó la violencia terrorista en 1980? Para contextualizar, en los inicios de la década de 1980, durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde, se inicia un periodo de subversión. Precisamente en el día de las elecciones en el pueblo de Chuchi, hubo la primera atentado que denotaba este descontento popular. En un inicio este gobierno no le da la respectiva importancia, pero desde 1982 las Fuerzas Armadas inician una lucha antiterrorista decretando varias provincias en estado de emergencia. Luego, en 1984, aparece el grupo terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que se caracterizaba por los asesinatos selectivos y secuestros a personas allegadas a la política. Posteriormente, en el gobierno de Alan García, se luchó duramente en la sierra y en la costa, donde se propaga también el terrorismo. Aparece así también el Partido Comunista Sendero Luminoso, como una organización terrorista liderada por Abimael Guzmán Reynoso, quien era profesor de la Universidad Nacional de Huamanga. Esto se junta justamente con el marxismo y el leninismo que él mismo dictaba a la juventud peruana, en aquel entonces en la Universidad de Huamanga. Muchas gracias. El terrorismo en el Perú fue un conflicto armado interno donde grupos subversivos que se habían establecido en el centro y sur del país buscaron destruir el Estado democrático e instalar un Estado socialista por medio de la violencia, siendo esta la época más sanguinaria de toda la historia del Perú. Los dos grupos que tomaron fuerza fueron Sendero Luminoso, que era liderado por Abimael Guzmán, y el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, liderado por Víctor Polay Campos. Estos grupos tenían una filosofía maoísta y marxista, y un alto nivel de influencia y manipulación que ejercían a través de la tortura para que el campesinado y el proletariado se unieran a su guerra revolucionaria. Bueno, la ideología objetivo de Sendero Luminoso básicamente se basaba en una autoproclamación del marxismo, leninismo y maoísmo. El pensamiento del marxismo tomó por la guerra del campesinado, que tenía que enfrentar a los explotadores a quienes consideraban el Estado. De Lenin tomó una construcción a base del modelo ruso del partido que tenía que llegar a la dictadura del proletariado por la vía de las armas. Por otro lado, la filosofía maoísta de Sendero Luminoso era que la guerra debía empezarse en el campo, no desde el proletariado, creyendo firmemente de que la violencia era inevitable para la revolución. Estos fueron los objetivos básicos que Sendero utilizó para poder adoctrinar e influenciar a la gente del campesinado para poder enlistarse en sus filas para pelear contra el Estado peruano, teniendo una guerra subversiva. Frente a ello, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru era una organización terrorista de corte comunista y guevarista influenciado por la Revolución Cubana de extrema izquierda fundada en 1982. Inicia su accionar en julio del 84 y parte de la época del terrorismo en el Perú, que es desde 1980 hasta el año 2000. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el MRTA fue responsable del 1.5% de las víctimas mortales de la lucha antiterrorista. Fue considerado como la organización terrorista más fatídica para la historia del Perú y de América. Muchas gracias. ¿Por qué el terrorismo tuvo más influencia en las universidades? Bueno, eso fue debido a que en la década de los 60, en las aulas de las universidades públicas se empezaron a ocupar por profesores que estaban vinculados con el pensamiento maoísta y o marxista, como indicaron mis compañeros. Además, para los mediados de los 80, Sendero Luminoso y el MRTA ya habían empezado a reproducirse en las universidades estatales debido a que el sistema educativo sufrió una recomposición social de sus ingresantes por clases medias urbanas y provincianas, convirtiéndose, por lo tanto, en un espacio estratégico para transmitir y expandir su ideología. Universidades como la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, donde el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fue catedrático en la Facultad de Filosofía y más del 50% del alumnado pertenecía a esta. Y en la Universidad de San Marcos, el 44% de sus alumnos matriculados eran de origen provinciano, que fueron adoctrinados fácilmente por los profesores que seguían esta ideología. Muchas gracias.
¿Qué actuación tuvo cada uno de los tres gobiernos acerca del terrorismo? Bueno, el gobierno de Fernando Belaúnde, durante su gobierno se iniciaban las primeras acciones de Sendero Luminoso. Entonces, él ordenó a las Fuerzas Armadas que intervengan, creándose así zonas de emergencia en Ayacucho. Asimismo, contra el MRTA. Durante el gobierno de Alan García, quien al enterarse de la matanza de Acomarca, destituye al general Moli y a Ernesto Jarama por las acciones realizadas por el ejército y fueron a, bueno, ellos dijeron que sí, ellos realizaron esas acciones. Los procesos que fueron, los presos que fueron acusados de terrorismo realizaron un motín en las cárceles durante un congreso que se estaba realizando en Lima, que dejando mal vista la imagen de Alan García internacionalmente, quien a su vez ordena que las Fuerzas Armadas intervengan dejando más de 200 muertos y en respuesta Sendero Luminoso ataca a los gobernantes, regidores, apristas de todo el país. En el gobierno de Alberto Fujimori se crea el grupo especial de inteligencia llamado HEIN para capturar a los integrantes de Sendero Luminoso y el MRTA, que después de un año se disuelve. También disuelve el Congreso creando una nueva constitución y se promulga la ley de amnistía general que disuelve a los militares de cualquier hecho que pudieron realizar en contra de los derechos humanos. Se crea grupos que realizan torturas y desapariciones con conocimiento del gobierno. Gracias. Esta es la primera pregunta de debate. ¿Crees que las Fuerzas Armadas actuaron de manera defensiva al combatir a Sendero Luminoso y el MRTA? Me gustaría comenzar que debido a los estados de emergencia impuestos durante la época del terrorismo, no hubo mucho control democrático en las acciones del militar. Muchos derechos fueron violados. Los militares actuaron de manera ofensiva y defensiva. De la parte defensiva, por la creación de la ley de arrepentimiento que permitía a los terroristas entregarse voluntariamente, y del aspecto ofensivo fue la creación de movimientos ilegales, se podría decir, como el Grupo Colina. Entonces, mi punto de vista es que hubo una actuación tanto defensiva como ofensiva. ¿Qué opinas tú, Raúl Bes? Muchas gracias, Fernando. Sí, es necesario recalcar el tema del Grupo Colina, mencionar también la masacre de Uchuracay, de Putis, perdón, porque si hacemos este símil, es interesante con la jugada que tuvo las Fuerzas Armadas para quitarse la culpa de encima mediante estas organizaciones paramilitares e incluso adoctrinar a la población de que las poblaciones que venían a pie o que tenían estas cualidades eran terroristas, lo cual no era cierto, para quitarse la culpa de encima por parte del gobierno. Y sin embargo, nunca pudieron manejar muy bien hasta el final el tema de los coches bombas, todo, cuando en muchos casos la Comisión de la Verdad y la Reconciliación comprobó que el Estado peruano, desde mucho antes en el gobierno de Fujimori, tenía pruebas y sabía dónde se fabricaban los coches bombas. Bueno, pues yo también considero, comparto la opinión de Fernando en el punto donde creo que fue una doble acción, ¿no? Creo que las Fuerzas Armadas, o bueno, en sí las Fuerzas Armadas tuvieron una manera para defenderse, pero o sea, no justifica las bajas de personas inocentes que murieron a manos no solo de los terroristas, sino de los grupos paramilitares por errores o por haber sido vulnerables frente a este tipo de actos de cobardía de parte de Sendero. Entonces yo creo que es un poco de ambos. Yo no respaldo completamente las acciones que tomaron las Fuerzas Armadas, sin embargo yo creo que en ese contexto la situación era completamente diferente. ¿Qué opinas tú, Michelle? Bueno, al ser familiar de una de las personas que pasó por esos casos, no fue la manera correcta que debió realizar el ejército. Fue más ofensiva contra los pobladores, a mi parecer. Causó mucho daño a los pobladores, violaciones a niños, matanzas, fosas, un infín de violación a los derechos humanos. Y en el gobierno de Alberto Fujimori, todas esas pruebas, bueno, lo ocultaron, se quemaron, se perdieron para librarse de la cárcel y de todo lo que se venía adelante. Bueno, es todo lo que tengo que opinar. Así culminamos la primera pregunta de debate. La masacre de Uchuracay fue el asesinato de 8 periodistas, su guía y un comunero, llevado el 26 de enero del
1983. Curiosamente, un comando de Sinchis, que vino a ser la unidad paracaidista de la Policía Nacional, indicaron a los campesinos de que todas las personas que vengan a pie, que no sean de ellos, eran terroristas, por lo cual debían asesinarlos. Pero ese no fue el primer acto. Posteriormente tenemos la masacre de Putis. ¿Qué sucede en Putis? Es la masacre de 123 campesinos, realizados curiosamente por parte del ejército peruano, acusado de ser parte de Sendero Luminoso. Sin embargo, no solo el ejército cometió actos que atentaban contra la humanidad, sino también por parte de las organizaciones terroristas, en este caso, el Sendero Luminoso. Sendero Luminoso tuvo una lucha contra los achánicas, ya que ellos no querían ser parte de su guerrilla interna. Se estima que Sendero Luminoso cometió el asesinato de aproximadamente 6.000 achánicas en toda la época del terrorismo. Muchas gracias. ¿Qué pasaba en las cárceles en el periodo de Sendero Luminoso? Pues en estos tiempos la violencia solo se limitaba al espacio político, pero se tomó la relevancia cuando se vio que en las cárceles los terroristas que eran apresados y ubicados en este tipo de recintos, a través de su filosofía o su pensamiento, influenciaban a los otros presos o reos a que pudieran adoptar esta forma de vivir, esta forma de pensar. Entonces, había un montón de capturas, mayor detención de parte de la policía a estos terroristas, pero esto era de beneficio para ellos, porque podían adoctrinar dentro de las cárceles. Esto demostró que la administración de la justicia y en el sistema penitenciario no era capaz de poder enfrentar el fenómeno llamado Sendero Luminoso que se había instaurado no solo en el país, sino hasta en los lugares más remotos. Yo a continuación voy a explicar acerca de la lucha de los comités de autodefensa contra Sendero Luminoso, los ronderos. Las rondas campesinas, o también llamadas comités de autodefensa, eran organizaciones comunales de defensa, valga la redundancia, que fue impulsado por las Fuerzas Armadas en las zonas rurales del país, debido a la escasez de seguridad en la sierra peruana otorgada por parte del Estado peruano. Principalmente se crearon para salvaguardar a sus comunidades del movimiento terrorista e impedir la influencia de Sendero Luminoso, y combatir el alto porcentaje de delincuencia que existía en aquella época, en la época del terrorismo. Se pudo regular estas organizaciones que no solo se formaron en la parte de la sierra, donde empezó principalmente, sino que llegó a expandirse por otras partes del Perú, que gracias al decreto de ley 741, impulsada por el presidente Alberto Fujimori, se pudo legalizar estas organizaciones. Muchas gracias. Bueno, Del campo a la ciudad, Sendero Luminoso, los paros armados de los pueblos jóvenes, la lucha de las organizaciones sociales de base y el caso de Marilena Moyano en El Salvador. Desde 1970, por el descontento y la dejadez que tenía el gobierno y la consolidación de Sendero Luminoso en las zonas rurales del país, motiva que las personas de la Sierra Central migren hacia la ciudad de Lima. Sin el poder adquisitivo de poder adquirir una vivienda dentro del centro de la ciudad, se mudan hacia los conos periféricos. El caso más conocido es a raíz del Pamplonazo en El Salvador, donde en 1974 llegan los primeros pobladores a este distrito. Entre ellos aparece Marilena Moyano, quien luchó contra Sendero Luminoso, que trataba de imponer su ideología dentro de esta población, ya que había sido olvidada por parte del gobierno, para que se unan a su lucha de poder. ¿Qué opinas tú, Daniel? concuerdo mucho contigo, Raúl. Creo que esta gente que migró desde la parte central del país hacia la costa, hacia principalmente la capital, fue por la dejadez del gobierno, por tener un gobierno centralizado no tan desarrollado como, bueno, se ha ido consolidando hasta hoy en día. Y creo que lo que representó la fuerza de estos pueblos jóvenes fue la voz de las mujeres, en ese caso de Marilena Moyano, dentro de Villa Salvador, de hacerse sentir no solo frente al Estado, de mostrarles que existían, sino demostrarles de que ellos también eran un aporte muy importante para la sociedad y que esos pueblos jóvenes valían mucho. ¿Qué opinas tú, Michelle? Bueno, Marilena Moyano fue una luchadora social que también fue dirigente vecinal, que muy conocida popularmente como Madre Coraje. Luchó contra la pobreza, la defensa de los derechos humanos y los derechos de la mujer. Fue una voz para todas las mujeres en realidad. ¿Qué opinas tú, Fernando? A mí me gustaría decir algo sobre María Elena Moyano.
también, pero cerca de su muerte, cómo falleció. Fue un día antes de su muerte que Sendero Luminoso había obligado a un paro en este distrito de Villa El Salvador, donde ella residía. Y María Elena, porque le daba la contra, estaba en contra de este movimiento, juntó a un grupo de mujeres que salieron a las calles a protestar en contra de esta ideología y en contra de las amenazas que Sendero había propuesto. Es por ello que el paro impuesto por Sendero Luminoso fracasó y el día siguiente, el 15 de febrero de 1992, María Elena estaba en una pollada donde fue asesinada por un comando de aniquilamiento del grupo terrorista Sendero Luminoso. Muchas gracias. ¿Cómo se derrotó el terrorismo? Se derrotó gracias a la inteligencia e investigación de un grupo llamado GEN, que fue creado para la lucha contra el terrorismo durante el gobierno de Alberto Fujimori y estaba conformado inicialmente por 5 miembros que pertenecían a la IDICOTE, quienes capturaron al líder de Sendero Luminoso en 1992 sin la pérdida de vidas humanas y solo con la utilización de estrategias. Ellos no querían utilizar armas y no derramar sangres. Dicho grupo tenía que capturarlo en 1990, pero no se pudo debido a que se dijo que tenía que ser capturado por las Fuerzas Armadas y no por un grupo que era GEI. Pasando un año se desestabilizó este grupo y se deshizo. Es todo, gracias. ¿Cómo se debería producir una verdadera reconciliación con las víctimas? Creo que hay dos aspectos importantes que el gobierno debería motivar. Uno, el apoyo social, me refiero al apoyo de salud, al apoyo psicológico debido a este trauma que se vivió en la época del terrorismo, con coches bombas, matanzas por parte de la policía, de las Fuerzas Armadas, policía y los grupos terroristas, los apagones a mitad de la noche, pues, hubo una crisis, originó una crisis dentro de esta población, una crisis tanto personal, ¿no? Como en sus mismas familias, y la educación. Creo que la educación es lo más importante para que puedan ver qué conllevó a estos grupos terroristas, para que a un futuro no se vuelva a repetir y nosotros podamos aprender del pasado. ¿Qué opinas tú, amigo Daniel? Bueno, Fernando, concuerdo mucho contigo. Yo creo que, si bien es cierto, el Estado les ha dado mucho apoyo por la parte tal vez social, la parte legal para este tipo de, para las víctimas que han sufrido durante este periodo de tiempo muy triste y lamentable para nuestro país. Pero creo que importante también es mencionar de que la salud mental, la salud emocional de esas personas se ha visto muy afectada y golpeada. Considero que es muy, muy importante el poder ayudarlos para que puedan superar esto y, como tú dices, de esta manera, si bien es cierto, ellos puedan superar el trauma, pero también enseñarles a las personas o a las generaciones que vienen que lo que pasó en este periodo para que jamás se vuelva a repetir. ¿Tú qué opinas, Raúl? Sí, Daniel, hay un punto que a mí me gustaría comentar, que es el punto que tú hablas de la ayuda psicológica, pero no podemos hablar de ayuda psicológica si efectivamente el gobierno de Paniagua en el año 2000 comienza a organizar la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, presidida por Salomón Lerner, y que termina en el gobierno de Toledo. Pero muchas personas, a pesar de que esta comisión se iba a encargar de hacer las respectivas investigaciones, la respectiva indemnización, han pasado más de 20 años y hasta la fecha están buscando al culpable y siguen esperando una indemnización por parte del Estado a todos estos perjudicados. No podemos hablar de una parte psicológica sin antes terminar con la parte judicial. ¿Qué opinas tú, Michelle? Bueno, como dicen los tres, psicológicamente las personas que han sido afectadas por esto están dañadas. Muchos de ellos eran niños cuando sucedió esto, muchos de ellos perdieron a sus padres, madres, familias, vieron cómo mataban, cómo les violaban, cómo les asesinaban. Ha habido casos en los que sí se dio indemnizaciones de 10,000 soles, pero para ellos no era suficiente, no por el dinero, sino por la parte psicológica. No, hubo un caso de una señora que dijo que 10,000 soles no vale mi esposo, nunca más lo voy a volver a ver, perdí más de 15 familiares y nunca más los voy a volver a ver. No vale lo que perdí y no es lo que quiero realmente, quiero justicia, es lo que decía. Como dice Raúl, debería primero terminar lo judicial para dar lo psicológico. Gracias. ¿Qué actitud debería tener la población respecto de los hijos de los terroristas, incluso respecto de estos después de cumplir su condena? Bueno, yo considero de que
Si bien es cierto, una persona puede haber cometido varios errores en sus vidas, muchos de ellos tal vez posiblemente graves, yo creo que después de esto, si bien es cierto, no se les debería marginar porque todos somos seres humanos. Si bien es cierto, dicen los derechos humanos de uno termina cuando empiezan los del otro, yo creo que si estas personas, si estos terroristas eh, están dispuestos a cambiar después de todo lo que ha pasado, a no cometer los mismos errores, entonces que se reintegren. Y los hijos de los hijos de terroristas, bueno, yo considero de que los hijos no tienen la responsabilidad de lo que los padres han hecho. Creo que eso es algo muy importante de mencionar, de que muchas veces esto simplemente sus papás fueron los que causaron estas acciones. Ellos tal vez no conocían o no estaban con el raciocinio en esa época. ¿Qué opinas tú, Fernando? Coordino contigo, me gustaría enfocarme en el punto que a veces las acciones de los padres perjudican a los hijos, hijas en un futuro. En este caso, los hijos de los terroristas. Su clase social se habrá alejado de ellos. Creo que una persona, si está dispuesta a cambiar, puede cambiar, pero hay un gran resentimiento social dentro de la sociedad peruana, debido a que tú dices izquierda, ya es terrorismo para nosotros, el atentado de Tarata, el atentado que pasó en Barrios Altos. Es una crisis social que el Perú, a pesar que supuestamente ha pasado 20 años aproximadamente, aún sigue existiendo y va a existir por mucho tiempo. Pero creo que el Estado también debe trabajar en inculcar también el apoyo a estos hijos que no están ser involucrados con los padres, ¿no? Para que puedan acceder a educación, sistema de salud, porque hay mucha gente que lo va a despreciar si se enteran quién es su nombre. Entonces, ¿qué opinas tú, Raúl? Sí, Fernando, es similar a la situación que presentó justamente la profesora Margarita con el caso del Guacho Cisneros y su hijo Renato Cisneros, que tiene un libro que se llama La distancia que nos separa, porque si bien es cierto lo estamos viendo desde el lado de los denominados terroristas, pero también hay políticos que han cometido, de cierto modo, atrocidades, delitos que han pecado contra la integridad pública y sin embargo no se le puede juzgar a los hijos por lo que han hecho los padres. En ese momento eran épocas distintas, era otra juventud con otra mentalidad que no se justifican estos pensamientos, bueno, cada uno tiene libertad de pensamiento de cierto modo, pero que no podían medir su pensamiento y lo que iba a poder generar a largo plazo. ¿Qué opinas tú, Michelle? Bueno, concuerdo con ustedes tres, en parte, ya que la población tiene que perdonar y tiene que curar heridas, por así decirlo, pero ya pagaron, los padres ya pagaron la sentencia que debían cumplir con la justicia, con el país mismo y con ellos mismos, pero creo que algunos pobladores de los lugares alejados no entienden eso y para ellos no es posible perdonar y si conocen a alguien, de hecho que van a tomar la justicia por sus manos porque ellos no entienden la forma de perdonar porque a ellos les dolió, a ellos les dañó y ellos fueron los más afectados y podríamos decir que acá la población tiene que educarse, tiene que saber perdonar y tiene que saber dejar de lado y hacer cosas para que nunca más vuelva a suceder esto. Gracias. ¿Qué debe hacer el Estado y la población para que no se repita lo sucedido? Bueno, tiene que tomar cartas en el asunto. Creo que con los familiares debe realizar tratamiento psicológico, justicia para ellos, tanto para los afectados y para los que han afectado. El terrorismo nunca más se debe nunca más debe volver a suceder. Tenemos que nosotros como ciudadanos estudiar lo que pasó para que no vuelva a pasar nunca más y verificar siempre que todo lo que está realizando el Estado sea normal, de acuerdo a la ley y sin vulnerar los derechos humanos. ¿Tú qué opinas, Raúl? Muchas gracias, Michelle. Y sí, por ejemplo, desde el lado del Congreso de la República, cuando estaba el ex congresista Miyashiro, que fue uno de los que capturó a Abimael Guzmán, y hasta en la actualidad perdura esto. Hay un programa antiterrorismo que casualmente es dirigido hacia los jóvenes, tanto universitarios y escolares, para explicarles desde el punto del Estado cómo se sufrió, cómo fue la época del terrorismo y cómo lo manejó. Frente a ello, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que no se repita? Continuar con esta labor que viene realizando el Estado y también por parte de los jóvenes que esta es una juventud con pensamientos distintos y que en las protestas de los últimos días se ha visto llegar que es una juventud que prevalece la democracia sobre el autoritarismo. ¿Qué opinas tú, Daniel? Gracias, Raúl. Yo creo que
como ustedes dos han mencionado, hay muchas cosas que se deben de realizar, pero creo que lo más importante es que la población, como tú has dicho, Raúl, se forme, sepa de que lo que ha pasado en esa época para que no vuelvan a ser manipulados por ese tipo de grupos con ideologías radicales. Considero también de que el factor educación es un factor muy importante. Si bien es cierto, la educación en nuestro país es un poco carente o todavía está en proceso de crecimiento, de mejora, puede hacer su parte, puede poner un granito de arena en enseñarle a los niños de no solo de la capital, sino de lugares alejados, de poblaciones alejadas, que sepan en realidad qué fue lo que pasó en esa época y por qué no debemos volver a repetir eso, esta historia lamentable. ¿Qué opinas tú, Fernando? Concuerdo con ustedes por parte del Estado. El Estado debe buscar la inclusión social, no motivar las igualdades tanto en sector salud, educación, sector trabajo para todos los pobladores. Todos somos iguales en ese aspecto y debe motivar la educación. La educación es muy escasa. Nunca debemos olvidar qué pasó. Pero no sé si se acuerdan, en la época de la pandemia, bueno, esta pandemia, el Canal 5 dijo que el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, era un Robin Hood para la población, algo que no se debería tirar así, porque sí fue una persona que asesinó a demasiadas personas. Entonces, y ahí tiene que entrar la parte del sector de la población, tiene que darse cuenta de todo lo que sucedió, tiene que aprender, no puede olvidarlo, tiene que motivar, tiene que participar activamente en el desarrollo del país y nunca olvidar esto para que no vuelva a ser un desastre dentro de nuestro país. Muchas gracias. Las violaciones a mujeres en los cuarteles durante el conflicto armado interno y las esterilizaciones forzadas tienen elementos comunes. Bueno, yo creo que sí. Primero fue el Estado y Sendero Luminoso. 2. Las violaciones se dieron por personas que pertenecían al ejército, también se dieron por los ronderos, por los que pertenecían al Sendero Luminoso, quienes amenazaban a las mujeres y a los comuneros para que puedan realizar las acciones que ellos querían. Si no deseaban, los mataban. Bueno, las mujeres tenían que pasar primero por una violación que se daba por Sendero Luminoso, luego por otra violación que se daba por el ejército, ya que con mentiras les llevaban a los cuarteles y ahí realizaban estos actos. Y otro, después de eso, las esterilizaciones que se vino con el gobierno de Fujimori. ¿Cómo se dieron las esterilizaciones? Bueno, fueron a base de mentiras, total mentira, y se aprovecharon de las mujeres que no tenían que comer, indicándoles que iban a darles de comida, y les llevaban a los puestos de salud. En la comida les ponían anestesia para que puedan realizarse las ligaduras de trompas. A muchas mujeres que se les realizó dicha ligadura no pudieron realizar sus trabajos normalmente porque muchas tejían en la parte del abdomen, entonces cuando te liga una trompa, tú pierdes las fuerzas o tienes el temor de que se te pueda abrir la herida en ese caso. Muchas mujeres perdieron toda su dignidad, sus esposos las maltrataban por lo que sucedido, no podían tener hijos. A muchas de las que les violaron eran niñas y más adelante sus esposos las maltrataban en su familia, no pudieron tener hijos más adelante. Fue una total falta de respeto y violación contra los derechos de la mujer en esa época. Y hasta el día de hoy se sigue recordando todo lo sucedido en los colegios de algunas mujeres y monjas. Es todo, gracias. ¿Qué objetivo aparente tuvo el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar? ¿Y qué pretendía el gobierno de Fujimori con este programa que se desarrolló entre 1996 y el 2000? Es una continuación de la pregunta anterior, como contestada por mi compañera Michelle. Como se menciona, se llevó a cabo entre los años 1996 y 2000 y era un programa de salud pública impulsado por el gobierno de Alberto Fujimori, y el objetivo era moderar el crecimiento de natalidad porque se decía que era la consecuencia del incremento de la población pobre, ¿no? Y es porque a través de medicamentos y un tratamiento quirúrgicos se le decía a las mujeres que eran métodos anticonceptivos, pero en realidad eran esterilizaciones forzosas. Mucha gente lo tuvo que hacer. Y se produjo aproximadamente 272,000 esterilizaciones en las zonas rurales y al menos 18 muertes.
Y por la parte varonil, 22.000 esterilizaciones, digo vasectomía, disculpen. Y este programa se aplicó sin el consentimiento, como había mencionado anteriormente, de la población. Esta política fue inhumana. Esta política de salud pública constituye a una de las violaciones más grandes ocurrido en el Perú sobre los derechos humanos. Muchas gracias. Con esto culminamos el periodo académico 2022 del Grupo Memoria 12. Espero que les haya gustado todos los videos que se subió a lo largo del semestre. Y a continuación nos continuaremos con despedirnos. 3, 2, 1. Pero chistoso, Gracias. no tenías que decir así. Ya que quede como un blooper para la MIS, que quede como un blooper. Sí. Esas son las cosas que pasan. Sí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, mis gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.